Iglesia, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en este día. De pronto, si nos estás viendo en directo, te saludo con un abrazo fraternal de bendición. También si nos estás viendo en diferido, también te saludo y deseo de todo corazón, le pido a nuestro Señor que sea una palabra que llegue, realmente impacte nuestras vidas, que nos hable hoy. Así que yo te invito a que dispongas tu corazón en este momento. Deja que sea el Espíritu Santo quien hable a tu vida. No mires al hombre, mira a Dios, porque Dios hoy nuevamente nos da una oportunidad más para escuchar su palabra, su mensaje. Así que abre tus oídos, abre tu mente, deja que sea Dios quien te hable, te examine y te muestre ¿qué debemos hacer para ser verdaderos hijos de Dios? Así que vamos a ver este video de introducción y ya estoy con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 versículos 3 al 14. Hoy voy a leer todos los textos de este estudio de la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión que recomiendo porque tiene un lenguaje muy especial, un lenguaje muy claro, así que les invito a que lean conmigo. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, escucha esto, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Te invito a que allí donde tú estás cierres tus ojos y le pidamos al Señor todos juntos que Él hoy nos hable. Tal vez llevas mucho tiempo en la fe, tal vez este mensaje dirás, no, yo ya lo sé, pero tal vez hay personas en este momento que casualmente llegaron a escuchar esto. Así que no solamente ores por ti, ora por los demás que están oyendo para que hoy sea un día de salvación. Amado Dios, hoy yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, Jesús. Gracias por darme esta oportunidad de poder compartir de ti, Señor, de poder hablar, de poder explicar quién eres tú, Señor, para nosotros.
Hoy oro en el nombre de Jesús para que no sean mis palabras, sino seas tú, Señor, quien hable a través de mí, para que tú me uses como un instrumento en tus manos, para que allí quienes me están viendo ahora no miren al hombre, te miren a ti, miren lo que tú quieres decirnos, Señor, porque pese a que llevemos años tal vez creyendo en ti, se nos ha olvidado el fundamento que es Jesús. Y lo importante que eres tú. Oro, Señor, para que hoy sea un día de salvación, para que todos aquellos que están viendo esta prédica, este estudio, puedan reconocerte como Señor y Salvador. Y para que tú toques incluso el corazón más duro que se ha apartado de ti. Y hoy sea un día en donde los cielos celebren porque tus hijos han llegado a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, el estudio del día de hoy se titula Dios elige, pero tú decides. Y esta frase me parece tan contundente, tan clara, que vamos a empezar a desarrollar por qué Dios, desde un principio, incluso dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo te pensó, me pensó, te elige. Pero a medida del tiempo y de tu vida y de mi vida, somos nosotros quienes decidimos aceptar esa elección. Es decir, que Dios no crea personas como un robot o como un ser que hace lo que Él diga y simplemente lo mueve como una marioneta. No, sino que Él nos ha dado la capacidad de poder decidir. Ahora, toda decisión trae una consecuencia y eso lo vamos a estar desarrollando a medida de este estudio. Quiero que leas conmigo estos pensamientos. Dice, Dios ha dado a todos los verdaderos creyentes una bendición espiritual total. A veces nosotros cuando hablamos de bendición tendemos a entenderlo como un tema material. Es decir, nuestras oraciones se enfocan solamente en decirle, Señor, bendíceme, 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 pero no sabemos realmente qué estamos pidiendo. Si solamente nos estamos enfocando en las necesidades materiales, en mi estudio, en mi trabajo, en el dinero, en la escasez, con mis hijos, con mi esposo, o si realmente nosotros estamos pidiendo lo que debemos pedir, que es una bendición espiritual total. Ahora, Dios a todo creyente que verdaderamente ha aceptado su palabra, que lo ha aceptado como Salvador, a esta persona Dios le ha impartido una bendición espiritual total. Ahora, ¿de qué se trata esta bendición? Dice, esta bendición total es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y a pesar de que Dios en su misericordia nos ha elegido para ser parte de sus hijos, muchos prefieren decidir vivir su vida lejos de Él. Es decir, tú crees en el Señor Jesús y Dios te ha entregado esa bendición. ¿Cuál es la bendición? Su propio Hijo, que ha muerto por ti y por mí, que por medio de esa sangre nos ha limpiado, nos ha redimido y nos ha permitido tener entrada directa al Padre sin ningún obstáculo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona entiende esto, pero su carne y sus deseos se ponen por encima de esto y simplemente toma la decisión de vivir lejos de Dios? Eso es algo muy triste. Cuando Dios te creó a ti, soñó contigo como su hijo. Cuando una persona adopta un bebé o un niño, a veces está el temor de que esa persona tenga la capacidad de amar a ese ser o a ese niño como si lo hubiese tenido dentro, como si corriera en sus venas la misma sangre. Ahora, Dios es tu creador. Y Él, cuando te adopta con un amor genuino, como un verdadero padre. Es muy lamentable cuando una persona decide vivir lejos de Dios, pero nos vamos a dar cuenta el por qué. Ahora yo te hago estas preguntas y me las hice a mí mismo. Cuando nosotros nos paramos aquí a predicar y a compartir el mensaje de Dios,
siempre y siempre lo repito, Dios nos permite también autoevaluarnos. Porque aquí quien te habla no es una persona perfecta, es una persona que ha decidido ser un instrumento de Dios para su gloria, no para la gloria personal. Así que estas preguntas yo también me las he hecho y yo te invito a que tú te las hagas. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido tu decisión? ¿Qué has decidido? La segunda pregunta es: ¿has aceptado el amor de Dios? ¿Qué implicaciones tiene aceptar el amor de Dios? Porque no es solamente decir, sí, yo sé que Dios me ama y yo lo amo a Él y se quedan palabras. Esto tiene unas implicaciones. Así como cuando tú te casas, que firmas un documento, hacen una sociedad conyugal, tienen una sociedad conyugal vigente, esto tiene unas normas, unos derechos y unos deberes. De esta misma manera es igual con Dios. Y la tercera pregunta es: ¿cuál será el costo de tu decisión? Todo acto trae una consecuencia, toda decisión en tu vida trae consecuencias, bien sea buenas o bien sea malas. ¿Cuál es ese costo de tu decisión? Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, porque en este pasaje de Efesios Dios nos muestra de una manera tan clara qué significa aceptar esa elección que Dios nos ha dado. ¿Qué significa aceptar esa adopción de Dios? ¿Qué Él nos ofrece? Es como un paquete. Cuando tú compras un viaje, entonces te dicen, su viaje incluye 2 tiquetes aéreos, alojamiento de no sé cuál habitación, alimentación de tal forma, no sé, turismo en X o Y lugares, Esto es lo que Dios nos está ofreciendo, lo que Dios te está diciendo: si tú me aceptas, si tú dejas que esa elección realmente sea verdadera, va a pasar esto. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, que es la gracia inagotable de Dios. Y es que la gracia de Dios jamás se agota. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente con el pueblo de Israel, sino incluso cuando Dios permite que los gentiles puedan escuchar su palabra y aceptarlo. Cuando extiende el evangelio, y aún ha tenido tanta misericordia y gracia con nosotros que incluso hoy pudimos haber fallado delante de Dios. Entonces, como primero, la gracia inagotable de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa bendición viene de lo alto, de donde Dios habita, que es Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo siempre tiene que estar, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, que Dios, desde una vez funda el mundo, ha pensado en ti y en mí y ha dicho: yo quiero que Él, que tú y que yo seamos sus hijos mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Dice este pensamiento: a pesar de no merecerlo, porque no lo merecemos. No pensemos que es que Dios eligió lo más lindo del mundo. Para nada. Para nada. Antes debemos ser agradecidos porque Dios puso sus ojos en nosotros, siendo pecadores, siendo viles, siendo seres falibles. A pesar de no merecerlo, Dios en su infinita bondad nos ha elegido para ser parte de su familia. Nos ha bendecido con su salvación eterna, incluso antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que fue una elección lejos de cualquier mérito o influencia humana. Fue tan solo por gracia. Así que si de pronto tú estás pensando que tienes que hacer, que tus obras son las que te van a salvar, te estás equivocando. ¿A ti de qué te sirve venir
todos los domingos a la iglesia sin falta? ¿De qué te sirve orar todos los días? Leer la Biblia todos los días, saberte infinitos versículos, andar con la Biblia debajo del brazo, si tu corazón por dentro está lejos de Dios. Y cuando hablo de lejos, es en cosas tan mínimas como pecando, mintiendo, usando tus ojos para cosas equivocadas, engañando a tu esposa o a tu esposo, pero con una apariencia espiritual de verdadero hijo de Dios. Así que esto no se trata de una influencia humana, no se trata que yo le tuerzo el brazo a Dios para que Él me salve. Por simple gracia, antes de que el mundo fuese fundado, Dios ya había pensado en ti para que lo aceptaras. La justicia de Dios es tan perfecta que los pecadores indignos son declarados dignos de la salvación. Todo porque son escogidos en Cristo. Dios tiene la facultad de poner a los verdaderos creyentes en una posición santa y libre de culpa delante de Él. O sea que solamente por medio de Jesucristo es que nosotros estamos libres de toda mancha, de toda contaminación. Es decir, que necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios, necesitamos creer en su obra redentora, que es la única que te salva y que me salva. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Qué significa este versículo? Los griegos en la época de Jesús y en la época de Pablo, cuando se escribe esto, tenían una corriente de pensamiento en donde creían que la materia, como era materia, era completamente mala, pero el espíritu era bueno. Entonces ellos afirmaban que Jesús no podía haber reencarnado en un ser humano porque era materia y era malo, y Dios es deidad, Dios es bueno, Dios es completamente santo. ¿Cómo era posible? Y Pablo les explica el poder de Dios y cómo fue la encarnación de Dios en Jesucristo en un ser humano, y cómo a pesar de que Jesús se convirtió en un ser humano que puede pecar, que está en tendencia a caer, seguía siendo completamente santo porque su deidad estaba ahí. Entonces, cuando habla de que la deidad reside corporalmente en Él, está hablando de esto, pero Él también nos dice que nosotros a través de Jesucristo ya hemos sido completos. Es decir, que Dios es el que ha hecho la obra en nosotros, siendo nosotros carne, tendencia a caer. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, es el que nos permite y nos evita fallar delante de Dios. Y no solamente trata de evitar o nos incita a no fallarle a Dios, sino que por medio de Jesucristo, ante Dios, tú y yo hemos sido santos, limpios sin mancha, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Dios entregó lo más preciado, su santo Hijo Jesús, para comprar nuestra libertad del pecado y darnos la bendición de ser llamados hijos de Dios. O sea que Dios no escatimó en entregar lo que más amaba. ¿Cómo nosotros vamos a seguir rechazando un sacrificio tan majestuoso, que es que Dios mismo haya entregado lo que más amaba, que era su propio Hijo, por ti y por mí? Él no escatimó en elegirte. Él no ha escatimado en llamarte, y no va a escatimar hasta que tú vengas a los pies de Jesús. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículos 7 al 10. ¿Qué sigue diciendo Dios que te va a entregar cuando tú lo aceptes? En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
Es decir, que tú ahora puedes conocer a Dios. Según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir a todas las cosas en Cristo, tanto en los cielos como lo que está en la tierra. Es decir, que nosotros, Dios se va a encargar de reunir a todo lo que le pertenece, y espero que tú seas de ese grupo, y nos va a reunir con Él. Esto es algo majestuoso. La redención por medio de Jesucristo trae la gracia ilimitada de Dios y el perdón de pecados. También trae sabiduría y entendimiento de origen divino. Es decir, que Dios se presenta ante ti y te permite conocerlo. En la mente humana es absolutamente imposible entender a Dios, porque Dios es inmensamente grande que nuestra mente no lo alcanza a comprender. Pero cuando tienes al Espíritu, cuando te nutres del Espíritu, Dios te permite conocer a Dios en todas sus dimensiones, en su majestad, en su gracia, en su amor. Incluso llegas a actuar de formas que aún tú no te explicas. Que tú dices, venga, en mi humanidad yo pude haber hecho esto, yo debía haber hecho esto, pero el Espíritu me dijo, haz esto. ¿Cómo lo hice? Por medio de Cristo. Esa es la diferencia. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 9 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido nunca, escucha, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea que tú te has convertido en un ser especial para Dios. Ahorita las corrientes humanas nos llevan a un punto, todo hacia allá. Todo hacia la perdición, todo hacia el pecado, todo hacia el todo se puede, todo es un derecho, yo puedo, yo tengo que hacer. Y Dios nos manda para otro lado. Mi sabiduría te dirige a esto, a la eternidad conmigo. Aquí no, tal vez no vas a tener esto, aquí tal vez te van a dar la espalda, aquí tal vez te va a ser difícil, pero tu eternidad va a ser conmigo. Y eso solamente lo adquiere uno, esa sabiduría que ningún hombre la ha tenido, porque si no, no hubieran crucificado a Jesús y se hubieran dado cuenta que Él era el Mesías escogido. Esa sabiduría te la ha impartido a ti y a mí, si tan solo tú aceptas esa elección que Dios hizo para ti. Una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, una vez tú dices, yo acepto su adopción. Acepto su adopción, firmo su adopción. El Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. Aquí el papel del Espíritu Santo es tan importante porque cuando el Espíritu se aleja de ti, tú le das rienda suelta a tu carne, a tus deseos, a tus pasiones. No hay nadie que te esté golpeando en tu corazón y te esté diciendo, hey, no te equivoques, por ahí no es. Escucha, busca al Señor Jesús, no desordenes tu casa. Esta es tu casa. Es la casa del Espíritu. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos sella. Tú eres mi hijo. No sé si tú quieras tener ese sello. Dice Efesios capítulo 1 versículos 11 al 14.
es lo que estamos leyendo. Dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje, y si usted ya puede decir amén, el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la rendición de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, que tú ya ante los demás eres completamente distinto y hay un sello que te identifica como hijo de Dios. Esto es gracia inagotable. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente. Es esa garantía, es ese, si eres parte de mi familia, si eres parte de mis hijos, allá te espero. Vengo por ti. Una vez seamos glorificados juntamente con Jesús. Así que el Espíritu se convierte en un juramento de la herencia futura del creyente. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 versículos 20 al 22. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Así que todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido por gracia y amor eterno. Repite esto, todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido por gracia y amor eterno. Esto es lo que Dios te entrega cuando tú decides aceptar su adopción y su elección, su predestinación. Él te creó, te formó, dijo, yo quiero que Él haga parte de mi familia, pero tú decides. No tendría ningún sentido pues que Dios nos manejara a su antojo, porque simplemente seríamos criaturas que no piensan, que no anhelan, sino que se mueven porque alguien las maneja. ¿Qué sentido tendría o por qué Dios estaría buscando algo así cuando Él realmente su deseo es que tú lo ames porque verdaderamente lo amas? Porque hay algo en ti que te está diciendo, Señor, yo te necesito. Ahora, vamos con el segundo punto. Esta primera parte es lo que Dios te ofrece. Es ese contrato que Dios te dice, si tú aceptas, fírmalo y vas a tener todo esto. Ahora, hay otros contratos que se te ofrecen. Por eso el segundo punto dice, muchas opciones, una sola decisión. Dios hizo al ser humano con la capacidad de decidir el destino de su vida. Tú decides. Dios me ofrece esto, pero el mundo también me ofrece esto. Ahora, si decido alguna de las dos acarreas unas consecuencias. Ya vamos a ver. La elección o la predestinación de Dios no anula, escucha esto, no anula ni opera, o sea, no funciona, aparte de la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como Señor y Salvador. Es decir, Dios en su gracia nos ha elegido. Nos ha dicho, yo quiero que tú seas salvo. Pero esto no quita y no te exime
de una responsabilidad que tú tienes al decidir seguir o no a Jesucristo. Porque es un error creer que entonces como somos elegidos, entonces yo hago lo que quiera, finalmente soy elegido y pues nos vemos allá, Señor, en la eternidad. Déjame aquí en la tierra, yo hago lo que quiero y en la eternidad nos vemos porque como yo ya soy elegido, entonces puedo hacer lo que quiera. Eso es un error doctrinal. La predestinación del hombre o la elección que Dios tiene para salvación a los hombres no los exime, ni anula, ni saca de función la responsabilidad humana. Así que es tu elección si decides aceptar a Jesús y si decides seguirlo en esa gracia que te ha elegido a ti como su hijo, que te quiere elegir a ti como su hijo. Dice Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús tendría que decir esto y advertir? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si simplemente fuéramos solo elegidos, pues ¿para qué entonces el arrepentimiento? Entonces, ¿para qué yo me voy a esforzar en vivir en santidad si yo ya soy elegido? No. Una cosa es que Dios haya diseñado su plan de salvación para que abarcara a todo aquel que desee. Y otra cosa es que tú creas o tengas una mala concepción de que como Dios nos eligió, entonces tengo la facultad de hacer lo que quiera. Eso nunca te va a eximir de tu responsabilidad. Así que el que toma la decisión eres tú. El que se abre camino hacia su propio destino eres tú. Así que quiero que leas esta pregunta. ¿De qué sirve el éxito, la fama, el dinero, el conocimiento, los excesos y los demás placeres cuando el alma y el corazón están lejos de Dios? Y aquí voy a hablar de un personaje muy importante en la Biblia que se llama Salomón. Salomón fue un rey que hasta el momento se ha considerado como el hombre más sabio sobre la tierra. Cabe rescatar que Salomón, cuando inicia su reinado, cuando se forma y empieza a formarse para llegar a ser rey, caminó con Cristo, con Dios. Caminó en sus sendas, caminó en los caminos de Dios, siempre miró hacia Dios, adoraba a Dios. De hecho, Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, Salomón se abstiene de pedir cosas banales como dinero, fortuna, fama. Le pidió sabiduría. Y la sabiduría habla de sensatez, no solo conocimiento, sino tener la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Qué pasó con Salomón? Al ser un hombre tan sabio, empieza a adquirir riquezas, empieza a ser un rey inmensamente poderoso, grande. La gente iba y lo escuchaba y se admiraba de tal sabiduría que provenía de Dios, no de él, no de él. Pero Salomón empieza a dar rienda suelta a su carne. Empieza a ver que él puede, que su sabiduría lo engrandece, lo hace poderoso. Su orgullo hace que él empiece a perderse completamente. Y mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 al 13. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Empezó a ser un idólatra. En el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Las mujeres
los placeres carnales. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Escucha. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, mira las consecuencias que trae una decisión. Porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David. O sea, aún en esto, Dios muestra misericordia, gracia. Sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Más adelante es cuando vemos la historia de Roboam. Con Jeroboam se divide el reino, Israel se parte en 2, el reino de Judá, el reino de Israel, y vienen consecuencias devastadoras. Luego el pueblo Judá termina cautivo, Israel también. El templo que Salomón construyó se destruye. Vienen consecuencias. Porque simplemente Salomón quiso vivir la vida que él eligió. Ahora te pregunto, ¿de qué le sirvió a Salomón tanta riqueza, tanta fama, tantas mujeres, tanto poder? Cuando lo fundamental que es su alma se está perdiendo. Hace muy poco acá en la ciudad de Bogotá, hace unos días, un festival musical que se llama Stereo Picnic. Es un festival muy, muy grande a nivel Latinoamérica, me atrevo a decir, Suramérica. La banda principal del día viernes se llama Foo Fighters. Llegaron a Colombia, venían de Argentina, de unos shows espectaculares. Es una banda estadounidense muy famosa, tocan rock, son demasiado famosos, llevan desde el año 90 y pico como agrupación, o sea, es una banda que los que conocen, mejor dicho, la banda estrella. Todos los asistentes anhelaban escucharlos. Y esa noche, esa tarde, muere el baterista. Causó conmoción. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Murió de sobredosis. 10 sustancias aproximadamente le encontraron en su cuerpo. Cuando yo escuché la noticia, yo solamente pensaba y decía, ¿y de qué le sirvió ser tan excelente músico, reconocido a nivel mundial, anhelado por tantos fans, cuando su final fue estar solo, drogado, en una dimensión inexistente, porque eso hace la droga? Les da unas dimensiones que no existen, una falsa felicidad, falsa alegría, falso momento, un instante, se excede y fallece. ¿Dónde está él? ¿De qué sirve atesorar tanto aquí en la tierra cuando lo fundamental, que es el alma, se está perdiendo? Si tu proyecto de vida es ser el más estudiado, si tu proyecto de vida es ser el más rico, ser el más famoso, yo no sé quién esté viendo esto. ¿De qué te va a servir eso cuando estás dejando rienda suelta a tu vida y tus excesos te van a llevar a la muerte? Y no solo a una muerte física, a una muerte eterna. Este señor tenía, creo que 50 años, duró no sé cuántos años siendo un drogadicto. Creo que si no estoy mal, en el 2001 él ya había tenido una sobredosis. Él afirmó no ser capaz de dejar la droga.
Y él ya sabía tal vez hasta cuál iba a ser su fin y no le importó. Lo más triste es que uno podría decir, ¿y Dios por qué no hizo algo? ¿Cómo que no? Dios siempre se presenta y Dios siempre da oportunidades, incluso antes de fallecer. Pero la elección es tuya. De lo que siembres ahora será tu cosecha en la eternidad. Dice Mateo 6, 19, 24, no acumules para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino que acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, tú no puedes servir a Dios y a la fama, tú no puedes servir a Dios y a los placeres que te está ofreciendo este mundo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y aquí va el tercer punto, el costo de la decisión. Tú decides si aceptas la adopción que Jesucristo te está ofreciendo mediante su sacrificio en la cruz, o si decides aceptar lo que te está ofreciendo el mundo, que por un momento es mágico, te lleva a dimensiones inexistentes, pero que después te va a destruir por la eternidad. Cada decisión tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Nada de lo que tenemos o hagamos humanamente nos llevaremos cuando morimos. Lo único que nos llevaremos es la cosecha de lo que sembramos espiritualmente. Mira lo que dice Job, capítulo 1, versículos 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así que atesorar riquezas, atesorar fama, atesorar conocimiento, no te va a llevar a nada si tú no alimentas y nutres tu alma para la eternidad. Nuestra decisión garantizará nuestro estado eterno. ¿Dónde está este señor ahora? ¿De qué le servía ser tan famoso y ser anhelado por tantos y le gritaban cuando murió solo? Sin nada. ¿Qué se llevó? Nada. Su alma se perdió. La consumió. Romanos 6, 21 al 23 dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga, escucha, ¿qué estás haciendo tú? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si tú estás pecando, si tú estás siendo infiel a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, no trates de esconderlo y ocultarlo, porque ya tu eternidad está siendo marcada por tu decisión. Si tu propósito de vida es adquirir dinero, a mí no me importa lo que Dios diga, paso por encima de cualquiera, seré el más poderoso. ¿Cuál va a ser el resultado de tu eternidad? Si tú crees que porque nadie te ve, te puedes drogar, estás metido en un ambiente de total pecado y estás siendo exitoso para el mundo, pero te estás pudriendo por dentro, ¿cuál va a ser tu eternidad? Seguir a Cristo no es fácil. De hecho,
Es ir completamente en contra de la corriente de este mundo. ¿Quién dijo que era fácil? Para nada. Es estar incluso en total oposición de lo que vemos y escuchamos, pero sí nos garantiza una eternidad viviendo en la plenitud de Cristo. En el cielo no habrá aflicción, no habrá dolor. Habrá una total paz y una total armonía. Adoración continua a tu Padre, a tu Creador, tú que estás esperando. Y quiero cerrar con este pasaje, Mateo 16, versículos 24 al 27. Esto lo dice Jesús. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a tus deseos, a tu carne. Tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho, y esto quiero que tú lo tengas en tu mente cada vez que actúes, qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. No sé, Dios, a quién haya hablado hoy. No sé, Dios, cómo movió los hilos para que casualmente tú estés viendo este mensaje. No sé cómo es tu vida. No sé qué estás haciendo. Tal vez tú conoces a Dios desde niño, pero te ha importado más tus éxitos profesionales. Te ha importado más ganar dinero, ganar nombre. Te ha importado más darte un deleite, uno que otro. Probemos. No creo que me enganche. Probemos. No creo que pase nada. Una vez. Y tu eternidad se está alejando de Dios. ¿Cuál va a ser tu fin? Dios elige, pero tú decides. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Hoy yo te doy gracias porque cada vez que escuchamos de ti, yo puedo entender que hace parte de tu misericordia, que hace parte de tu amor inagotable. Señor, solamente tú conoces los corazones de quienes están escuchando esto, tal vez ahora, tal vez después. Yo te suplico, Señor, que tengas misericordia de aquellos que se siguen apartando de ti y que han tomado una mala decisión. Y si tú de pronto estás ahí y quieres tomar una buena decisión, corta con eso, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde me voy a conducir? Padre, toma el lugar que debes tomar en mi corazón. Perdóname. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Hoy decido aceptar esa adopción que tú me has dado. Hoy me hago responsable de mi salvación y te doy gracias porque me estás dando una oportunidad de volver a comenzar. Yo te pido, Señor, que hoy me selles con tu Espíritu y que tu Espíritu habite en mí, para que tú, Señor, me ayudes y para que yo pueda vivir una eternidad contigo. Que todo lo que yo haga aquí en la tierra sea sembrar, sembrar, sembrar para cosechar en la eternidad contigo. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que hoy ha sido un día de salvación. Gracias, Jesús. Iglesia, ha sido un gusto, un placer, un honor y la gloria sea para Dios poder haber compartido este mensaje con ustedes. Compártanlo,
Muchos necesitan de Dios ahora. Tú no sabes, tú tal vez has garantizado tu eternidad, pero hay muchos que no. Iglesia, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.